Dos de todo. Eso era lo que el hermano pequeño de Troy, Danny, había estado pidiendo durante los últimos días. 2 sándwiches, 2 manzanas, 2 galletas. 2 almuerzos, decía Danny. Normalmente Troy le habría dicho a Danny que se esfumara, y luego él se habría ido a pasear por la ciudad con sus amigos. Tal vez se habría fumado un cigarro a hurtadillas. Tal vez habría echado un vistazo a las chicas en la piscina pública. Pero no este verano. Danny todavía era demasiado pequeño para quedarse solo, y no había dinero para pagar a una niñera. No desde que papá se fue y mamá se vio obligada a hacer turnos dobles en el restaurante, solo para ganar lo suficiente para mantener a sus 2 hijos. Así que Troy estaba a cargo. Sus deberes consistían en cuidar a Danny, y desde la mañana hasta la noche, eso era lo único que hacía. Asegurarse de que Danny no se matara accidentalmente tras saltar del techo o haciendo tonterías en el patio trasero. Además, por supuesto, de mantenerlo bien alimentado. Danny está en etapa de crecimiento. Así era como explicaba a mamá que Danny pidiera 2 almuerzos en lugar de uno. Pero Troy tenía un presentimiento extraño sobre aquello. Por un lado, en realidad nunca veía a Danny comer lo que pedía. Él entregaba a su hermano pequeño 2 almuerzos en bolsas separadas, según sus instrucciones específicas. 2 bolsas separadas, por favor. Y luego observaba cómo las llevaba rumbo al arroyo, no muy lejos de su casa. Hasta donde él sabía, Danny bien podría estar arrojando los almuerzos en el arroyo o alimentando a los patos con la comida que tanto esfuerzo le costaba a su mamá. Tal vez, pensó Troy, o tal vez yo debería sentirme feliz de que el pequeño y tonto flacucho por fin esté pidiendo comida en lugar de solo jugar con ella. Danny era pequeño para su edad. Tal vez pesaba unos 27 o 28 kilos cuando mucho, y era realmente bajo. ¿Entonces estará comiendo 2 almuerzos? Se preguntaba Troy. ¿O estará alimentando a alguno de sus escuálidos amiguitos? Sí, claro, como si tuviera amigos. Un día, solo por curiosidad, Troy le preguntó a Danny si podía acompañarlo a almorzar con él junto al arroyo. Me encantaría, pero no estás invitado, le respondió Danny. Luego tomó los 2 almuerzos y salió corriendo por la puerta trasera antes de que Troy pudiera hacerle más preguntas. Nos vemos después del almuerzo. ¿No estoy invitado? Repitió Troy en voz alta, un poco desconcertado por la declaración. Troy estaba a punto de decir al diablo con esto, y simplemente seguir a Danny cuando sonó el teléfono. Levantó el auricular y al instante se sorprendió con la conmoción del otro lado de la línea. Troy, hola, ¿puedes oírme? Oyó gritar a su madre. Parecía como si estuviera en medio de un desfile o algo así. Una cacofonía competía con su voz, lo que obligó a Troy a alejar el teléfono unos centímetros de su oreja. ¿Mamá? Troy intentó hacerse escuchar por encima del estruendo. ¿Eres tú? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Qué está pasando? A pocos kilómetros de la tranquilidad de la casa de Troy y Danny tenía lugar una escena estresante, un embotellamiento que se prolongaba por lo menos 1,5 kilómetros. Los conductores enojados hacían sonar sus bocinas, como si eso pudiera ayudar a que los autos se movieran. La policía de Hawkins estaba impidiendo el paso hacia la carretera. De hecho, los oficiales decían a los conductores que se dieran media vuelta y regresaran a sus casas de inmediato. Y allí estaba la madre de Troy, hablando por un teléfono público junto a la carretera, gritando por encima de las bocinas, las sirenas y las maldiciones. Volveré a casa temprano, gritó ella por el auricular. Solo quiero asegurarme de que tú y Danny mantengan sus traseros en casa. Troy miró la puerta trasera mientras escuchaba a su madre. Todavía seguía balanceándose después de que Danny partiera rumbo a su doble almuerzo diario. ¿Por qué? Preguntó. Hay un maníaco suelto, respondió ella. Todos los caminos están bloqueados. La policía no bromea. Quieren encontrar a este tipo antes de que consiga escapar de la ciudad. O algo peor. ¿Un maníaco? Mamá, cálmate, explícate. Entonces ella contó a Troy lo que le habían dicho los oficiales. Un recluso, un paciente, había escapado del psiquiátrico Penhurst y no estaba tomando sus medicamentos. En el hospital sabían de su desaparición desde hacía unos días, pero no pensaron en reportarlo hasta que se aseguraron de que no se encontraba escondido en algún lugar del terreno circundante. Finalmente dieron su nombre y una descripción. Jimmy Ray Coates, también conocido como el terror del patio trasero. Era muy alto, medía más de 2 metros, y tenía una brillante mata de cabello blanco que se erizaba sobre su cabeza. Le gustaba coleccionar víctimas como algunas personas coleccionan timbres postales, razón por la que debía ser considerado extremadamente peligroso. La policía se involucró cuando una anciana llamó para informar que había visto a un hombre tratando de comerse a su gato. El sujeto encajaba exactamente con la descripción. «Es un lunático peligroso», escuchó Troy decir a su madre, con la voz quebrada por hablar tan alto. «Esa es la palabra que usaron, así que voy directo a casa, y quiero que mantengas a Danny adentro hoy». Colgó. Presumiblemente, ella ya estaría corriendo de regreso a su auto, maldiciendo a los cielos por haber perdido un turno en su trabajo. Mientras tanto,
Lo único que Troy pudo hacer, a unos cuantos kilómetros de distancia, fue comenzar a entrar en pánico. Ni siquiera podía escuchar el tono de marcación en el auricular. Solo oía el bombear acelerado de su propio corazón. Danny había partido hacía 10 minutos, tal vez más. Quizá ya era demasiado tarde. Troy tenía que encontrar a su hermano. Se calzó sus sneakers y salió corriendo rumbo al arroyo. Corrió más allá de la línea de árboles y por el camino fangoso que se adentraba en el bosque. Las hojas color dorado y caoba del otoño crujían bajo sus suelas, mientras trataba de no imaginar a su flacucho hermanito tirado en una zanja en algún lugar. Las palabras frenéticas de mamá cruzaron por su mente. Muy alto, brillante mata de pelo blanco. Troy se estremeció al escudriñar el área en su camino. No había señal de otra alma viviente allá afuera. Ni siquiera podía oír el canto de los pájaros. Un aire silencioso e inquietante se cernía sobre el bosque, haciendo que el mundo que conocía fuera irreconocible, casi implacable. ¡Danny! Gritó, pero no hubo respuesta, ni siquiera un eco. ¡Danny! ¡Maldita sea! ¡Contéstame! ¡Soy tu hermano! Por fin el sonido del agua corriendo. Troy ya estaba cerca del arroyo. Atravesó la maleza moviendo las ramas lejos de su cara, hasta que por fin se encontró parado al borde del arroyo. Tomó una bocanada de aire y su corazón se hundió rápidamente. No había señales de Danny. ¡Danny! Gritó tan fuerte como pudo. Buscó en la zona, a la casa de algo fuera de lo común. ¡Danny! A Troy se le erizaron los vellos de la nuca. Al otro lado del arroyo, algo llamó su atención. Motas de algo asomándose bajo una capa de hojas amarillas caídas. Algo azul brillante. Algo que no debería estar ahí en el bosque. Troy saltó sobre el estrecho arroyo y corrió, sin apartar los ojos de ese punto azulado. Una ráfaga de viento irrumpió, moviendo algunas de las hojas para revelar un poco más de la extraña superficie colorida a medida que Troy se acercaba. Fuera lo que fuese esa cosa, era alta y parecía lo suficientemente fuerte para mantenerse en pie por sí misma, y tan ligera como para balancearse en cualquier dirección que soplaba al viento. Troy redujo la velocidad y avanzó suavemente hacia aquello. No podía creer lo que veía. Era una tienda de campaña. Troy quedó congelado. No quería imaginar lo que encontraría en su interior. Necesitó de todo su valor para dar un paso adelante, y otro más, hasta que el cierre metálico de la tienda estuvo a su alcance. Se agachó para levantar una piedra cercana en caso de que necesitara defenderse. La piedra era lo suficientemente pesada para noquear a un hombre si se lanzaba con la fuerza necesaria. Troy no estaba seguro de tener tal fuerza en ese momento, pero si tenía que partir del cráneo a un loco para salvar a su hermano pequeño, esperaba estar a la altura de las circunstancias. Troy se abalanzó hacia adentro con la piedra levantada por encima de su cabeza, pero no había nadie a quien golpear. La tienda estaba desocupada, aunque no vacía. Junto con la hojarasca y una fina capa de tierra, bolas de papel arrugado estaban alineadas en el suelo. Troy desplegó una y reconoció la textura entre sus dedos de inmediato. Alguna vez había sido una bola de papel de almuerzo. Estas son nuestras bolsas, pensó con el corazón desbocado. El lugar estaba lleno de ellas, junto con restos de almuerzos pasados, las cortezas de pan separadas, las migas de galletas a medio comer y los corazones viejos de manzana se habían vuelto verdes tras días de descomposición. 2 almuerzos, se dio cuenta Troy, enfadado consigo mismo. ¿Por qué no te seguí en el momento en que sentía que algo estaba mal? En un ataque de ira pateó la bolsa fuera de su camino y gritó hasta que las venas se abultaron en su frente. En una esquina amontonada para formar una almohada, improvisada, había una apestosa pila de ropa azul pálido. Troy le levantó para inspeccionarla, y un fuerte olor corporal invadió el lugar. Alguien había sudado en esa ropa, había acampado en esa tienda, alguien que no se molestaba en bañarse, o que no había tenido la oportunidad de hacerlo. La ropa parecía una camisa de uniforme, era ligera y amplia, como una bata de hospital. Impresa en la espalda a la altura de los omóplatos había una palabra que hizo que Troy se pusiera blanco como una sábana. Penhorst. Mientras estaba allí temiendo lo peor, el viento se levantó de nuevo. Troy miró las hojas girando, mientras un vórtice de pensamientos daba vueltas dentro de su cabeza. Tal vez Danny tomó el camino largo de regreso y no nos encontramos. Sí, eso es. Quizás está escondiendo y me está jugando una broma. A Danny le gustaba eso. A todos los niños de su edad les gustaba jugar. Esta podría ser su idea de una broma. Monté una tienda de campaña aquí y pensé que con eso te asustaría, podría decir, riéndose con ese resoplido típico de Danny. Te atrapé. Dios, que esto sea una broma, pensó Troy. Por favor, déjalo volver a casa a beber leche con chocolate, a esconderse detrás del sofá a la espera de asaltar de repente y asustarme. ¿No sería increíble? Danny sentado en casa, perfectamente bien, y yo aquí todavía asustado. Haré todos los almuerzos que quiera si eso lo hace feliz. Y está vivo, y bien. Incluso dejaría que me asustara 100 veces al día,
Todos los días, si eso fuera necesario. Viviría con miedo, siempre y cuando siga viviendo con Danny. Por favor, no dejes que esté muerto en una zanja en alguna parte. Troy parpadeó para alejar los malos pensamientos y enjugar las lágrimas. Él sería el único muerto en una zanja si su madre se enteraba de que había dejado que Danny saliera de la casa cuando ella le advirtió que no lo hiciera. Dejó caer la piedra y salió de la tienda que derribó al pasar. Aunque sus piernas se sentían como de goma y sus pulmones ardían, Troy no dejó de correr, hasta que estuvo de regreso a casa. A medida que se acercaba pudo ver que el camino pavimentado al lado de la casa estaba vacío. Había llegado antes que su mamá, y tal vez Danny había llegado antes que él. Troy cerró la puerta mosquitera detrás de él, por si acaso, y corrió hacia la sala jadeando. ¡Danny! Gritó una y otra vez. Sin respuesta. Buscó en los baños. Su corazón se detenía por un instante cuando descorría las cortinas de la regadera. Podría haber alguien escondido detrás. No había nadie. ¡Danny! Troy registró la habitación de Danny. Miró debajo de su cama y en su armario, cada lugar donde Danny podría haberse escondido. Revisó la habitación de su madre y miró dentro del cesto de la ropa sucia. Se asomó detrás del sofá, abrió todas las gavetas de la cocina y encendió las luces de todos los armarios. Danny no estaba por ningún lado. En verdad desapareció, dijo Troy en voz alta. En ese momento se escuchó un golpeteo en la puerta. Ligero, al principio, pero luego se convirtió en golpes lentos y constantes. Troy soltó un suspiro de alivio. Danny. Fue hasta la puerta y se asomó por la mirilla. No había nadie ahí, o quienquiera que hubiera estado tocando ahora se escondía. Esto podría ser una trampa, pensó, o podría ser solo mi imaginación. Tras el siguiente golpe, en un momento de valentía, Troy abrió la puerta, solo para encontrar a Danny allí parado, demasiado bajo para ser visto a través de la mirilla. ¡Ay, Dios mío, Danny! Gritó Troy. ¡Entra ahora! ¿Por qué estás enojado?, le preguntó Danny a su hermano, antes de que éste lo jalara a través de la entrada. Troy cerró la puerta y de inmediato comenzó a revisar a su hermano pequeño en busca de cortes, moretones o algo peor. El chico estaba bien, exactamente en las mismas condiciones cuando había dejado de la casa. ¿Qué está pasando?, preguntó Danny ajeno a la preocupación de su hermano. Troy respiró hondo antes de que la ira se apoderara de él. No pretendía sonar como un adulto responsable, pero de repente una severa voz de reprimenda salió de su boca. Lo que está pasando es que has estado yendo al bosque y a dar de comer a los lunáticos trastornados. ¿Qué pasó con eso de no hablar con extraños, Jimmy es mi amigo. Él no es tu amigo. Ahora ve y asegúrate de que todas las ventanas de arriba estén cerradas. De hecho, revisa todas las ventanas. ¿Estamos en peligro? Podríamos estarlo si no te apresuras. Y ahora haz lo que te digo. Mientras observaba a Danny subir corriendo las escaleras, Troy gritó. Espera que mamá se entere de esto. Vas a estar en graves problemas. Mientras Troy revisaba 2 veces las puertas delantera y trasera, escuchó que Danny lo llamaba desde arriba. ¿Troy? ¿Qué?, respondió Troy. ¿Está mamá aquí? Troy hizo una pausa, tratando de entender la pregunta. Espera, ¿qué? ¿Está mamá aquí?, preguntó otra vez Danny. No, ¿por qué? Troy miró hacia lo alto de las escaleras, donde vio a Danny esperando, blanco como una sábana. Ella está de camino a casa ahora, pero... dijo Troy. Su voz se fue apagando cuando vio a Danny señalar el techo, hacia un crujido justo por encima de su cabeza. El ático. Alguien se estaba moviendo allá arriba. Pero no era su mamá.